Mis amados hermanos, nuevamente llego aquí ante ustedes en el nombre del Señor, esperando, ¿verdad?, que todos estén bien de salud y que la familia esté bien y que todos, ¿verdad?, pues estén gozando de la paz del Señor. Que aunque estamos pasando por lo que estamos pasando, pues toda persona que ame y glorifica a Dios y le honra, pues Dios también pues le bendice con bendiciones apropiadas a cada familia. En esta mañana, quiero presentarme ante ustedes para presentarle a ustedes de lo que le envié una semana atrás. Le pregunté si casualidad usted tenía algunas preguntas sobre la palabra del Señor, y de 5 que pedí, pues recibí 3 de parte de algunos hermanos, y la primera que recibí fue de parte de la hermana Lourdes. Y la hermana Lourdes, la primera pregunta de ella fue que cuál era la diferencia entre la Pascua judía y la Pascua cristiana. Y esto es pues referente, ¿verdad?, pues a la Semana Santa que nosotros, ¿verdad?, pues pasamos hace un par de días atrás. Y aunque, ¿verdad?, pasamos ya la Semana Santa, pero de todas maneras para nosotros esto es relevante, ya que es bueno que podamos aprender de cosas como estas. Lo primero que se debe establecer sobre la cuestión de la diferencia entre la Pascua judía y la Pascua cristiana es verdaderamente lo que nosotros debemos de preguntar sobre el simbolismo que representa pues cuando aproximamos pues la presencia de nuestro Señor Jesucristo en este evento. Cuando hablamos de la Pascua judía, pues he estado investigando que la Pascua judía pues se celebraba juntamente con la fiesta de los panes sin levadura, y esta fiesta duraba 7 días. En esta fiesta, pues, de acuerdo a Éxodo capítulo 12, Jehová dice que le habló a Moisés y a Aarón cuando ellos todavía estaban en Egipto, y les dijo estas palabras concernientes, ¿verdad?, a los dos, a Moisés y a Aarón. Les dijo en Deuteronomio capítulo 16, verso 1 al 8, le dijo: guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Así que básicamente esta es una fiesta de la Pascua, ¿verdad?, que era representada como en forma de bendecir a Dios y de guardar ese día como un día especial. Todavía hasta el día de hoy los judíos lo hacen. Nosotros, pues, como cristianos, pues, lo miramos de una manera un poquito diferente, no que lo miremos diferente a lo que es, pues, tenemos que aceptar lo que es, eso Dios se lo dio a los israelitas, y hay que honrar como es, porque fue para ellos verdaderamente. Pero nosotros cuando entramos a la parte cristiana de hombres y mujeres de Dios que somos, pues, miramos que fue como Dios, ¿verdad?, pues quiso de una manera u otra introducir al pueblo judío cuando salían de Egipto y cuando estaban judíos, la manera que Él estaba cuidando y protegiéndolos a ellos. Y muchas veces pues hay cosas que se tienen que hacer para que las personas puedan mantener ese orden de recordatorio, de saber que tenemos que dar gracias por algo y que tenemos que estar agradecidos, ¿verdad?, de que Dios siempre bendice nuestras vidas y que el Señor cuida de nosotros, y que nosotros, ¿verdad?, por costumbre tan rápido nos olvidamos, ¿verdad?, de las bendiciones que Dios nos da. De acuerdo a Éxodo capítulo 12, pues básicamente dice lo mismo, que Jehová le habló a Moisés y a Aarón cuando todavía estaban en Egipto, y les dijo que guardaran ese mes como el principio del año, o sea, que lo guardaran, que lo recordaran, ¿verdad?, que lo honraran, porque para Dios sacar al pueblo de Israel de Egipto, pues no fue algo, para Dios pues fue fácil. Dios es todopoderoso y Dios hace como Él quiere, pero para ellos, por las cosas que tuvieron que pasar en sus vidas, pues esto da alusión que fue por algo, ¿verdad?, que Dios le dijo que guardaran ese día de Pascua como día, ¿verdad?, de recordatorio de lo que Dios hizo por ellos. Así que pensando en esto, miremos primeramente al pueblo de Israel que está en Egipto. Podemos mirar desde atrás de la historia de los hijos de Jacob, donde los hermanos de José pues lo vendieron hacia Egipto, y allá en Egipto, cuando ellos pensaban que José iba a sufrir, probablemente hasta iba a morir allá, pues no sucedió así. Dios tenía todo programado con José para que cuando él llegara a Egipto, pues allá fuera de bendición y que Dios lo pudiera usar, y todo fue en conveniencia para el mismo pueblo de Israel, pero ¿qué sabían ellos?
lo que nosotros podemos ver es como Dios bendijo a José allá en Egipto, que hasta donde vino el hambre por toda la nación, y lo que Dios hizo básicamente fue pues cuidar del pueblo de Israel, usando a José para que trajera a toda su familia y su padre hacia Egipto, y de ahí pues entonces tenemos la historia. Pero desafortunadamente, mientras los años fueron pasando, los judíos empezaron a crecer en número en Egipto, a tal número que ya pues era una molestia para los mismos egipcios, porque pensaban ya, verdad, que tantos judíos que estaban haciendo probablemente pues iban ahora a tomar la tierra, y las bendiciones que supuestamente iban a ser para ellos, pues entonces ellos la iban a tomar. Así vemos el celo, ¿verdad?, pues del rey, y lo que hizo fue escoger a todos los judíos y usarlos como esclavos. De ahí fue que el Señor entonces levantó a Moisés para que sacara a los judíos de Egipto, y para sacarlos de Egipto pues ahí fue donde se hizo las cosas bastante difíciles, ¿verdad? Se hizo difícil, que llegó el momento en el cual pues Dios tuvo que usar su mano fuerte para que su gente pudiera salir de Egipto. Pero mientras seguimos con el tema, podemos ver, ¿verdad?, que el Señor le dijo en esta Pascua que era lo que debían de hacer. Y a los judíos le dijo que iban a sacrificar la Pascua a Jehová su Dios, y que iban a tomar de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Ahora, esto es muy importante que nosotros prestemos atención, porque Jehová Dios le dice a Moisés y a Aarón que preparen el día de la Pascua, y que eso va a ser en el mes de Abib, que es el primer mes del año, pero que algo muy importante era que esa fiesta se iba a hacer en el lugar indicado de Jehová. O sea que todavía no solamente, como ¿verdad?, hacemos nosotros, vamos a hacer una fiesta a Dios, y ¿para dónde? Vamos para el parque, o vamos a hacer esto, o vamos a hacer lo otro. Ese día en particular el Señor le dijo: quiero que me hagan esta fiesta, quiero que hagan la Pascua, quiero, y él dio todas las indicaciones. Él quería que fueran animales especiales, y aparte que tomó que eran animales especiales, también muy importante, podemos ver que él pidió que él iba a ser en el lugar que Jehová Dios escogiera. O sea, va a ser en el lugar de él, donde él diga. Todo es por una importancia, ¿verdad?, especial que este día tiene para Dios, ¿verdad? Así que esta parte es muy importante, porque lo que podemos ver fue el orden de ese sacrificio. Dice que esta parte del sacrificio, ya que la orden fue de hacer un sacrificio, y que en el lugar lo iba a escoger el Señor. El lugar lo iba a escoger Dios. Ahora, en relación ahora con Cristo, mire lo que sucede. En Mateo capítulo 26, en el versículo 17 al 19, hubo un diálogo entre Jesús y los apóstoles, y eso fue pues antes de que llegara el día de la Pascua. También la Pascua la iban a celebrar, y como iban a celebrar esa Pascua que por tantos años, ¿verdad?, estuvo celebrando el pueblo de Israel, pues podemos ver que en la parte de Jesús, cuando Jesús está con sus discípulos, pues también ese día iba a llegar donde se iba a celebrar la Pascua. Y mire qué importante que Mateo 26, de la manera que lo relaciona, es conforme a lo que Jehová Dios le dijo a Moisés y Aarón en Deuteronomios capítulo 16, porque le dice en Mateo 26, 17 al 19, dice que como los discípulos vinieron a Jesús, o vinieron al Señor, mejor dicho, para preguntarle sobre qué lugar se iba a celebrar la Pascua, entonces mire cómo Jesucristo contestó. Dice: el Señor escogió el lugar, diciendo en estos versículos: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quiere que preparemos para que coman la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Así que no sabemos quién era esta persona a la cual Jesucristo le envió el mensaje. No sabemos, pero algo sí sabemos: que ese día de la Pascua era tan importante que todo el mundo conocía, todo el mundo lo celebraba. Y cuando la parte especial es que cuando Jesucristo envía a los discípulos que hablan con esta cierta persona sobre lo que él está pidiendo, algo muy importante, esta persona parece que sabía quién era Jesús, esta persona parece que sabía la importancia que tenía este día, y de la manera que él, muy dispuesto, dijo que sí, para que entonces los discípulos tuvieran un lugar para preparar la cena. Así que estas partes podemos verlas en relación, ¿verdad?,
con la relación que hay de la Pascua judía, de la manera que lo celebraban y de la manera que lo celebraban los judíos, los discípulos. O sea que para ellos, pues, el Señor le dijo que tenía que tener animales y muy importantes para hacerlos, y que era un sacrificio, y ese sacrificio, pues, se debe de entender que era derramamiento de sangre, porque había muerte, iba a haber una muerte en ese sacrificio, era el animal, y la importancia era de que cuando ese animal se matara, una cosa muy importante que vamos a estar mirando, y es que el Señor quería que toda familia matara un animal. Si la familia, la orden de completa era que si la familia no era de un tamaño grande, por ejemplo una familia de padre y esposo y esposa con un hijo, pues el Señor no quería que esta familia matara un animal, porque la idea era que derramaran la sangre, pero que se comieran el animal y se comiera el animal completo. No podía quedar nada, no podían tirar nada a la basura, tenía que comérselo todo. Así que la importancia del Señor era que Él le pedía que si iban a hacer esa comida, ese sacrificio, que si por casualidad era una familia pequeña, que entonces se unieran a su vecino. Entonces los dos vecinos mataron un animal conforme al número de la familia, para que entonces no se perdiera nada del animal. Así que otra vez ustedes pueden ver la importancia que tenía este sacrificio. Históricamente se dice que la Pascua está relacionada con la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos en Egipto. Es muy importante también, así que otra vez vemos la relación de muerte. ¿Qué sucedió con la 10ª plaga cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto? Bueno, pues todos sabemos que vinieron plagas de sapos, de piojos, del agua se convirtió en sangre. Fue aquella cual el Señor dijo que iban a morir los que eran básicamente los hijos de los primeros hijos, los primogénitos. Y en esa parte fue que cuando Moisés llegó al pueblo de Israel para decirle que iba a haber muerte de los primogénitos, el pueblo de Israel, los israelitas mismos tuvieron mucho temor, porque decían: ¿y ahora qué va a pasar? El Señor nos va a sacar de Egipto, pero a cuestión de que nuestros hijos van a morir, porque ellos no entendían que cuando Moisés le dijo a ellos que iban a morir los hijos, pues él pensó, ¿verdad?, que también iban a morir los hijos de los israelitas. Pero Moisés le dio en particular, le dice: en el dintel de la puerta, hagan un sacrificio, y en el dintel de la puerta del cuarto, allá arriba, ustedes van a pintar con la sangre del animal en el dintel de la puerta. El dintel de la puerta es lo que nosotros conocemos como el marco de la puerta. En la parte de arriba de la puerta iban a pasar la sangre de un lado a otro. Y esa sangre en el dintel de la puerta iba básicamente a hacer una marca como señal que la sangre del cordero estaba ahí. En otras palabras, la sangre de ese cordero los iba a ellos a prevenir de que la muerte, el ángel de la muerte, entrara en ese hogar y le quitara la muerte, si le quitara la vida a los primogénitos. Muy importante. Así que ahí podemos ver nosotros otra vez la relación del sacrificio de la Pascua, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver todo esto, mis amados hermanos, cómo se relaciona uno con el otro. Entonces, históricamente, pues esta está relacionada con esa plaga donde los hijos, los primogénitos iban a morir, pero que si los judíos usaban la sangre y la ponían en el dintel de las puertas, pues entonces ahí la muerte no iba a entrar. Así que ahora mismo nosotros vemos las plagas que están pasando por este mundo, ¿verdad? Y sabemos sí que hay virus, como hablamos, ¿verdad? Lo que está sucediendo, y vemos, ¿verdad?, cómo las cosas están sucediendo, pero lo que podemos ver nosotros aquí en relación que el Señor cuida, hermanos. Nosotros tenemos que cuidarnos también, ¿verdad? Nosotros como cristianos pues está pasando este virus y todo, y sabemos que tenemos la sangre de Jesucristo, pero tenemos que cuidarnos, porque una de las cosas que era muy importante que Moisés le dijo al pueblo fue que sí, pinten el dintel de las puertas de su casa, pero algo muy importante: quédense dentro del hogar, quédense de la casa, protéjanse y quédense dentro de la casa con la familia y cierren la puerta para que cuando el ángel llegue solamente pase. En otras palabras, pase. Esto nos da garantía que si iban a estar afuera, que era posible quizás, ¿verdad?, que fueran atacados. No estoy diciendo que eso es lo que dice la Biblia, pero si le da orden para que se queden en el hogar, es para que se quedaran en el hogar, no que salieran para afuera. Así que otra vez podemos ver esa relación. Ahora, Israel fue instruido, según dice la historia, ¿verdad?, en el sentido de preparar un cordero para cada familia. Preparar un cordero para cada familia, y según le había dicho, dice que debía usarse con sangre
en el dintel y los postes de las puertas. Así que el dintel es la parte que cruza la parte posterior, así la parte de arriba de la puerta, y los postes pues seguro las que bajan, ¿verdad? Para que aguante la puerta en su lugar. Y esto está en Éxodo capítulo 12, y verso 7. Dice que el símbolo de la sangre sería el mejor seguro para cada familia, o sea, para cada casa así designada. Así que la sangre era el seguro. Otras palabras, la sangre era la que daba básicamente la señal, simbolizaba que en esa casa no podía entrar el ángel de la muerte. El ángel de la muerte, perdón. Ahora dice que en el atardecer del día 10, que era el cuarto de Nisan, que es Abib, básicamente, dice que se sacrificaban los corderos pascuales y después de asarlos se comían con panes sin levadura y con hierbas amargas. Eso está en Éxodo capítulo 12, verso 8. Dice que esto enfatizaba la necesidad de una partida apresurada y recordando la amarga esclavitud de Egipto. Así que todo... por eso es que cuando nosotros leemos la Biblia, mis amados hermanos, y vemos estas cosas que para nosotros en muchas ocasiones no hacen lógica, es por ejemplo cuando empezamos nosotros a leer y estudiar Apocalipsis, pues vamos a ver números, vamos a ver símbolos y vamos a ver tantas cosas que se usan simbólicamente. Y era que el pueblo de Israel usaba mucho simbolismo. Eso es lo que ellos aprendían, usaban simbolismo para muchas cosas. Y aquí, ¿verdad? Pues podemos ver, mis amados, cómo este sacrificio pascual que se celebraba, pues tenía mucho simbolismo también. La sangre en el dintel, en los postes de las puertas, pues para nosotros, ¿qué representaba? Lo que representaba para nosotros entonces era básicamente lo que representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Que nosotros estar en Cristo lo que hace es que nos cuida, nos protege, nos bendice. Estamos bajo la protección de Dios cuando somos personas cristianas. Así que también en la cuestión de lo que comían, los panes sin levadura y las hierbas amargas, pues todo eso tenía también su significado. Pues para ellos era la amarga era cuando salían por la presión, por la esclavitud, por todo lo que habían pasado cuando estaban en Egipto, por la muerte, porque quiero decirle, hermano, que el pueblo de Israel sufrió mucho allá en Egipto, y al sufrir, pues al salir de ahí ellos no salían como muchas veces, ¿verdad? Pues algunos de nosotros salen para irse de vacaciones, que se van contentos y todo. Ellos se fueron contentos, sí, de que se iban, pero ellos tuvieron que sacrificar mucho. Ellos pasaron por muchos años de esclavitud y comiendo pues no una comida muy buena tampoco. Así que la vida de ellos no fue muy fácil. Así que viendo todas estas cosas, también podemos ver que la Pascua era básicamente una fiesta familiar. Esto se hacía en familia, y como se hacía en familia, pues como le había indicado anteriormente cuando estuve explicándole que el animal que se iba a matar tenía que ser un animal puro, que no tuviera problemas físicos, que no estuviera enfermo, y seguro si la familia era muy pequeña, definitivamente el que iba a matar la familia esa tenía que buscarse otra familia para entonces ellos poder unirse los dos y hacer ese sacrificio entre los dos para que el animal no se perdiera. Con alguna familia, era básicamente estas dos familias se convertían en una familia bajo ese sacrificio. Y ahí podemos ver la iglesia. La iglesia, nosotros somos personas de diferentes, ¿cómo podemos decir? Culturas, pero que cuando nos unimos en la iglesia somos una familia. Somos una familia, no miramos a una cultura y a otra, sino que somos todos una familia. Y así, cuando iban a hacer aquel sacrificio, si el animal no era demasiado grande, se unía a otra familia que con el número, y no era cualquier familia tampoco, era una familia que indicara el número aceptado para que entonces así este animal de tantas libras pudiera ser consumido al total por estas dos familias. ¿Amén? Así que cuando miramos esto, miramos, ¿verdad?, que es algo precioso, ¿verdad?, de la manera que el Señor lo puso. Ahora, en observación de la Pascua, frecuentemente esta observación de la Pascua, mira lo que sucedió, fue básicamente dejada de lado en el Antiguo Testamento. Dice que después del Sinaí, y esto lo explica Números capítulo 9, verso 1 al 4, dice que no se celebró ninguna fiesta hasta después de la entrada en Canaán, y eso lo podemos ver entonces nosotros en Josué capítulo 5, verso 10. No le voy a leer los versículos, pero ustedes, ¿verdad?, pues los pueden escribir y buscarlos. Amén. Segundo, los reyes reformadores, dicen en Ezequías, segunda de Crónicas 30, y Josías, y dice que dieron importancia a la celebración de la Pascua.
Una Pascua digna de mención fue la que tuvo lugar después de la dedicación del segundo templo, y eso fue después que destruyeron el primer templo. Se hizo otro templo más, y en ese segundo templo otra vez se hizo esa fiesta. Amén. Ahora, quiero decirle, mis amados hermanos, que la muerte de Cristo en el tiempo de la Pascua fue tenida como una significativa por la iglesia primitiva. O sea, Pablo habla de Cristo como de nuestra Pascua. Así que ahora vemos la relación. Vemos de la manera que los judíos hacían su Pascua y vemos de la manera que entonces ahora por medio de Pablo, ¿verdad? Dios lo usa para que, ¿cómo es que él quiere que esa Pascua no se ponga para el lado, según la usaban, pero, o sea, que se celebrara, pero que ahora se va a celebrar con Cristo? Ya no va a haber ese animal sacrificial. Ya no va a haber aquella familia de que es pequeña y tienen que buscarse otra familia para unirse en cuestión, ¿verdad?, del sacrificio. No, ya la cuestión de sacrificar animales ya desapareció completamente, y ahora Pablo habla en 1 Corintios capítulo 5 verso 7 y le explica a la iglesia que Cristo es nuestra Pascua. Jesucristo es nuestra Pascua. Y dice que el mandato de no quebrar un hueso del Cordero Pascual, que eso también lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 12, verso 46, habla de que el animal que se va a sacrificar no se le puede quebrar los huesos. Pues fíjense, mis amados hermanos, Juan lo aplica a la muerte de Cristo. Básicamente lo mismo. Buscamos a Juan capítulo 19 verso 36, capítulo 19 verso 36, y dice Juan que en lo que concierne a lo sacrificial de nuestro Señor Jesucristo, dice que no será quebrado ninguno de sus huesos. Y aquí lo pone en línea paralelamente con el animal sacrificial de la Pascua y Jesucristo como que es nuestra Pascua, según dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5 verso 7, y como Juan lo explica según Éxodo 12 verso 46, que no va a ser quebrado ningún hueso, pues Juan dice que no va a ser quebrado tampoco ningún hueso. Así que el cristiano debe apartarse de la vieja levadura, de malicia y de maldad, y debe reemplazarla con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así que cuando ellos hacían el sacrificio en la Pascua, comían panes sin levadura y comían hierbas amargas. Pues nosotros lo que hacemos ahora es apartarnos de la vieja levadura, que básicamente es la vida de pecado. Cuando vamos a comer, para ser parte del cuerpo de Cristo, que vamos a ser parte de esa Pascua que es Jesucristo, nos apartamos del pecado, que la vieja levadura, que es un simbolismo, ¿verdad?, de la malicia y de la maldad, y queremos reemplazar esto con panes sin levadura, que viene a ser la sinceridad y la verdad. Y está en 1 de Corintios capítulo 5 verso 8, que es lo que sigue diciendo Pablo cuando le explico sobre Cristo en nuestra Pascua. Amén. Ahora, algo quiero hablar aquí sobre Easter. Nosotros los cristianos, muchos cristianos en estos días tienen costumbre de que el día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo ha tomado lo que el mundo dice Pascua. Easter. No sé por qué, ¿verdad? Nosotros hacemos referencia a que tenemos domingo que es Easter, domingo que es Easter, pero sabemos, mis amados hermanos, que para nosotros el domingo de resurrección es el domingo de resurrección, un domingo especial, es un día especial. Nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó al tercer día, y eso es un día de victoria para nosotros. Y como es día de victoria de Cristo, por cierto, y de la iglesia y de todo cristiano y para el mundo entero, pues nosotros deberíamos aceptarlo como es. ¿Por qué nosotros usamos el término y la palabra Easter? ¿Por qué decimos Easter para el domingo de resurrección? Creo que el cristiano no debe de usar la palabra Easter, porque hay unas indicaciones aquí que debemos de entender primeramente. Y es que, mire lo que quiere decir Easter. Según yo lo busqué, mis amados hermanos, dice que Easter, la palabra Easter significa eostara. Easter quiere decir eostara, que básicamente este es el nombre dado a una diosa, que es la diosa del renacimiento, y esto se usaba en los tiempos antiguos. En tiempos antiguos dice que la fiesta de Ostara se celebraba la resurrección y el renacimiento de la tierra, la resurrección y el nacimiento de la tierra. Ahora, en parte pues es resurrección, no hay problema con eso, pero esto era en referencia a la tierra. Segundo, no era en referencia a Dios en nada, era una fiesta pagana y era una fiesta a una diosa, y esta diosa era la diosa de la resurrección y del renacimiento de la tierra. Así que, pues,
no vamos a aceptar que es el renacimiento del Señor Jesucristo. ¿Por qué no usamos el renacimiento, cuando Jesucristo resucitó? ¿Por qué llamarle Easter? Okay, ahora, no estoy diciendo que los que dicen Easter, que los que usan Easter, ¿verdad?, pues están en pecado ni cosas así. No estoy yendo para allá, no, y ni voy tampoco para allá. Solamente lo que digo es que vamos a usar los términos correctos, vamos a usar la palabra como debe de ser usada y no tenemos que tener tampoco vergüenza de esto. Porque voy a otra parte ahora, y es que nosotros sabemos que la palabra del Señor pues fue escrita, ¿verdad?, en hebreo, especialmente el Antiguo Testamento. Y según los judíos, y esto estamos hablando ahora sobre la Pascua, dice que para los judíos la palabra Pascua no quiere decir Easter. La palabra Pascua significa en hebreo Pesach. Y esta palabra literalmente significa pasa por alto, o pasa por encima, o figurativamente preserva, muestra misericordia. Ahora, piensen en este término, piensen en este significado en comparación a lo que se hizo cuando le expliqué anteriormente que la 10ª plaga de la muerte de los primogénitos, Moisés le dijo al pueblo que marcaran el dintel de la puerta y los portes de la puerta con la sangre del cordero. ¿Con qué razón? ¿Para qué? Bueno, para que el ángel de la muerte pasara, para que el ángel de la muerte mostrara misericordia, preservara, para que el ángel de la muerte pasara por encima. Así que el término bíblico, el término hebreo de Pascua, pues tiene el significado correcto. Ahora, ¿por qué nosotros decimos Easter? Bueno, yo creo que estamos perdiendo mucho nosotros, ¿verdad?, en usar términos que honestamente, para mi juicio, no creo que que son apropiados. La palabra que siempre debemos nosotros de usar, básicamente es esa palabra correcta. Es básicamente lo que se llama preservar o mostrar. Debemos de usar nosotros la palabra Pascua y no Easter. O debemos usar la palabra nosotros, ¿cómo le podemos decir? Como Jesucristo, ¿verdad?, resucitó, día de resurrección, y no usa la palabra Easter. Si algún hermano en Cristo que usa la palabra Easter, sabe que yo no estoy aquí para, ¿verdad?, decirle que usted está mal ante Dios ni nada, pero creo que cuando empezamos a aprender las cosas correctamente y usamos el término correcto, creo que vamos a aprovechar el conocimiento mucho, mucho más que de otra manera. ¿Amén? Aquí, sí, con esta, espero que le haya servido de ayuda mucho, ¿verdad?, en cuanto a esta parte que nos cogió un poquito de tiempo, más de lo que normalmente pues yo tomo en una explicación. Pero la segunda pregunta viene de otra hermana de la iglesia, la hermana Rebeca. La primera fue la hermana Lourdes, la segunda es la hermana Rebeca. Para la hermana Rebeca habla sobre qué significa preceptos, decretos y estatutos. Y esto lo voy a tomar 1, 2 y 3. Y, ¿verdad?, pues vamos a hablar sobre ellos. Y ahora vamos en cuanto a palabras de preceptos, decretos y estatutos que nosotros no normalmente usamos, por el sentido de que estas no son palabras que nosotros usamos en nuestro vocabulario diariamente, pero sí debemos de buscar que en lo que concierne los estudios teológicos hay cursos teológicos, y uno de ellos es lo que se llama teología sistemática. Perdone que me pica la nariz. En la teología sistemática, mis amados hermanos, pues nosotros podemos ver que el estudiante de teología sistemática, una de las cosas que estudia es sobre el organismo que Dios usa como ejemplo de su autoridad como Dios. Y en este estudio de teología sistemática pues se estudia a Dios, se estudia cómo Dios obra, cómo Dios actúa, cómo Dios se relaciona con el mundo, con la creación. Eso básicamente esos son los estudios de teología sistemática. Y en teología sistemática se habla mucho de estos términos de preceptos, decretos y estatutos. Así que cuando hablamos ahora, pues usted va a ver que en las predicaciones y muchas veces hasta las clases de escuelas dominicales, nosotros no usamos estos términos por otra vez, porque son términos que están estudiando en cuestión de ley y de orden a Dios, lo cual pues debemos de estudiarlo, ¿verdad? Pero casi siempre los hermanos meten más en las cuestiones de lo que ha hecho Jesucristo por nosotros, y muchas veces, ¿verdad?, pues no vamos a la parte del Antiguo Testamento, lo cual pues no está de más que lo hagamos. Así que en este momento vamos a tomar unos minutos para hablar sobre esto de preceptos. El primero es precepto. ¿Qué es precepto?
Precepto es un mandamiento autoritativo bajo una regla de acción. Ahora, tenga en la mente de Dios, ¿ok? Que el precepto que viene de parte de Dios. Así que el precepto viene de parte de Dios y quiere decir que es un mandamiento autoritativo que viene de parte de Dios y viene bajo una regla de acción. Así que no es solamente un mandato, haz esto y se acabó. No, habla más. Habla que hagas esto, pero un sistema de cómo hacerlo. ¿Ok? Y esto otra vez pues lo vamos a llevar en línea con la vida cristiana. Nosotros, hermanos, estamos llamados para ser hombres y mujeres cristianas que vivimos bajo un orden establecido. Así que pensemos en el término de la palabra precepto. Así que dice que es una regla de acción y es una regla específica. Es una regla específica que viene de parte de Dios y que debe de ser cumplida, debe ser acatada de manera obligatoria. ¿Por qué? Por estar ordenado mediante una orden de un juez. Y ese juez pues sabemos que es Dios. Y aquí pues es lo normal, pues un juez que usted sabe cuando usted va, ¿verdad? Pues a la corte, pues el juez pone una orden, que es un precepto y usted tiene que hacerlo porque si no pues lo vienen a buscar. Pues lo que es cuestión de Dios, pues Dios es juez y como pone ese precepto, pues como es una orden de parte de Dios, pues en el sentido bíblico, pues viene de parte de nuestro Dios. ¿Okay? Segundo es el decreto. El decreto es una decisión que toma una persona o un organismo, la iglesia, con la autoridad para ello. En otras palabras, es un orden, una decisión que una persona o una iglesia o un grupo o un organismo toma con autoridad para hacerlo. Así que nosotros lo que hacemos es que tomamos los decretos de Dios con la autoridad de Dios para aplicarlos, acatarlos a nuestra vida de una manera diaria. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Así que esto significa que aquello que es impuesto por la ley de Dios se debe de hacer. Los decretos de Dios son sus propios, básicamente, propósitos eternos. Dios tiene propósitos con la creación y sabemos de principio que lo primero que Dios estableció después que creó a Adán y Eva y toda la creación fue poner orden. Pues fue orden de Dios. Dios es un Dios ordenado. Dios quiere que las cosas se hagan conforme a como Él dice que deben de hacerse. ¿Por qué? Porque hay un orden, un sistema de cómo hacer las cosas y Dios lo tiene ya establecido. Así que en concierto a la palabra decreto es una decisión que va a tomar una persona o un organismo, pues la iglesia como una autoridad para hacerlo. Y significa que aquello que es impuesto por la ley, los decretos de Dios son sus propósitos eternos. Así que vamos a ver una partecita aquí, porque mire, las confesiones de los credos religiosos, como los reformados y los arminianos vienen a ser básicamente Jacinto arminiano, que viene a ser pues, nosotros los pentecostales que salimos de esas creencias también. Dice, enseñan que todo lo que sucede ocurre por un decreto o por una decisión de Dios. Eso es lo que nosotros, ¿verdad? Enseñamos y creemos que todo lo que ocurre, usted sabe que nosotros tenemos por costumbre, hermano, cómo está la cosa, como Dios quiere. Bueno, le pasa algo con un hermano así, eso como Dios dispone, pues así hace. En otras palabras, como que ha sido decreto de parte de Dios. A veces que suceden cosas y a veces también nosotros tenemos que tener cuidado porque a veces que nos vamos hasta el extremo. Nos levantamos por la mañana, nos vamos a montar en el carro, tiene una llanta vacía y pues es un decreto de Dios. No necesariamente, porque hay cosas, ¿verdad?, que nosotros no podemos incluir todo. Yo sé que cuando hacemos un guiso a veces que le tiramos cuánta cosa nos viene a la mente, ¿verdad?, para comernos, pero en lo que tiene a las cosas que pasan en el mundo, no necesariamente debemos de decir, ¿verdad?, que todo es establecido por el decreto de Dios. Muchas cosas pasan porque muchas veces pues nosotros nos salimos del lugar apropiado y hacemos cosas que no debemos de hacer. Así que los decretos de Dios son sus propósitos eternos. Entonces, en lo que se llaman los credos, que son las confesiones de los reformados, como también de los arminianos, pues nosotros creemos que todo lo que sucede ocurre por el decreto o decisión de Dios. Ahora, cuando nosotros hacemos esto, debemos de hacer algo también. Es que nosotros debemos evaluar. Debemos saber bien cómo evaluar el decreto de Dios en cuanto a Cristo. Muy importante. Por eso que no podemos tirar las cosas al aire así. O sea que lo que vemos en esto es que los credos reformadores y los credos arminices, que van a decir los pentecostales, vemos que están basados en este argumento. Y así que creemos que todo lo que pasa, muchas veces decimos todo que Dios lo permite, que Dios abre las puertas para que suceda, pero
Cuando nosotros examinamos esto, que es lo que debemos de hacer, debemos examinarlo y segundo, debemos evaluarlo. ¿Y por qué? Porque debemos de ver qué es lo que estos argumentos afirman cuando nosotros, ¿verdad? Pues los decimos. Así que tenemos que ir bíblicamente a ver qué es lo que queremos decir nosotros cuando decimos que todo lo que sucede por el decreto de Dios. Así que, ¿qué es lo porque si no lo hacemos, entonces esto queda un poquito persuasivo, como que nos sentimos como, no sabemos, porque hay cosas que suceden que no necesariamente podemos decir, esto fue que Dios lo permitió y así va a suceder, así se quedó cuando, como le dije con el ejemplo, hay veces que las llantas del vehículo están vacías y no necesariamente fue porque estuvo en el decreto de Dios. Así que, por ejemplo, uno de los decretos a favor de la expiación universal son esos versículos que declaran que Cristo murió por el mundo y otro por todos los hombres, que viene a ser básicamente algo similar. Pero según dicen los escritores, dicen que tales frases deben ser interpretadas dentro de sus contextos. Y como yo siempre le he explicado a ustedes, que cuando leamos la Biblia, hermano, no cojamos un texto bíblico y empezamos a predicar de él y ahí nos a correr con él, sino más bien busquemos la manera de cómo contextualizar nuestra enseñanza, nuestra predicación, nuestro estudio, para que podamos darle la aplicación correcta. Así que uno de los ejemplos es el contexto de Romanos capítulo 8, verso 32. Pueden escribirlo, si no, pues pueden ir para atrás a este video. Pero en Romanos capítulo 8, verso 32, hay un versículo que dice que Dios entregó a su Hijo por todos nosotros. Lo entregó por todos, o sea, a favor de todos nosotros lo entregó. Así que básicamente aquí lo que Pablo está queriendo decir con esto él está dejando claro que Pablo tenía en mente a todos aquellos que conforme al propósito de Dios son llamados. En el verso 28 está bien claro anteriormente, ¿verdad? A eso. O sea que eso, pues básicamente lo que está hablando es a los predestinados. Ahora, esto es algo que nosotros no enseñamos en la iglesia sobre la predestinación. Ahora, de manera similar, la frase de que tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, que eso está en capítulo 3 de Juan, verso 16, hay que entenderla teniendo en cuenta la oración siguiente, cuando dice, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí está dando una implicación a la humanidad, a todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si miramos nosotros que es solamente a los que son predestinados, que conforme a los que son llamados predestinados, para eso es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, entonces le quita totalmente a Juan 3:16 de la manera que él se expresó. Parece que aquí en este verso de capítulo 3, verso 16, Juan fue muy liberal. Él abrió la puerta a todo el mundo. No solamente que abrió la puerta a todo el mundo, sino que eso es toda aquella persona que entretiene la oportunidad, ¿verdad?, de entrar en ese decreto de Dios, que es lo que estamos hablando. Así que si aquí le entendemos de esa manera, pues entonces todo aquel que en él cree no se va a perder, sino que va a ser salvo, porque dice que va a tener vida eterna. Así que esto nos pone a nosotros también a pensar, ¿verdad?, sobre el decreto de Dios, que el decreto de Dios pues es algo que es en orden y Dios no hace una exclusividad donde, ¿verdad?, Dios pues coja un grupito y el otro deja que se pierda. Dios vino a salvar a todo el mundo, porque todo aquel que se arrepiente y acepta a Jesucristo tiene vida eterna. Ahora, el otro punto es, ¿verdad?, sobre los estatutos. ¿Ok? Y mire un estatuto que habló el Señor. Dice que, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como la fiesta solemne para Jehová durante nuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebrarás, según dice Éxodo capítulo 12, verso 4. Lo que esto quiere decir es que esta palabra se aplica a aquello que se establece con una ley instituida. Así que es un reglamento, es una ordenanza y más simplificado. Dice que es un conjunto de normas legales por las que se regula el funcionamiento de alguna corporación o de alguna asociación o sociedad. Así que esto es conforme a la palabra estatuto, que es otra de las palabras que la hermana también había preguntado. Así que cuando nosotros usamos este término de corporación y asociación, esto deja la puerta abierta para resoluciones o enmiendas, o mejor dicho, para cambios.
Pero tenemos que ver claro, el ejemplo que yo le di sobre estatutos que básicamente son un reglamento que se usan bajo corporaciones y asociaciones, y verdad, tienen su libro de leyes, ¿ok? Y como tienen su libro de leyes, pues entonces bajo este libro de leyes ellos las establecen y tienen que ser llevadas a cabo como deben de ser, pero dejan la puerta grande y abierta, y es que para corporaciones, para asociaciones también existe lo que se llaman, ¿verdad?, resoluciones, y en resoluciones también enmiendas, y todo esto da indicación a cambio concerniente a Dios. En lo que concierne a los estatutos de Dios, esa parte pues es echada al lado, porque primeramente lo que concierne a la palabra del Señor, la palabra del Señor no es como cualquier otro libro por ahí que tiene tiempo para que venga el autor y le haga ¿verdad?, sus cambios, para, ¿verdad?, que haga revisiones. La palabra del Señor no necesita revisión, la palabra del Señor no tiene cambios. Así que los decretos de Dios y los estatutos, los decretos de Dios tampoco. Queriendo decir con esto entonces que en lo que conforme estatutos podemos ver que se usan estatutos para asociaciones y corporaciones, bien, pero deja la puerta abierta para que hagan resoluciones, para que hagan cambios, para que entren, ¿verdad?, enmiendas y se hagan cambios. En la palabra del Señor pues no es así. Así que es algo que debemos de mirar. Y en cuanto a esto, a los decretos de Dios, existe esa gran diferencia que le dije, que los estatutos de Dios son perpetuos de acuerdo con la ley de Moisés. ¿Y cómo le explico eso? Pues Levíticos capítulo 10, verso 8 al 9 dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Quiere decir entonces que ustedes saben cuando el Señor levantó a los levitas y levantó a los sacerdotes, tenemos aquí a Aarón, que Aarón fue el primer sacerdote, y como fue el primer sacerdote, pues los hijos de él también. Y ninguno de ellos estaba con la libertad de beber ni vino ni sidra. No podían. Y era un estatuto que estaba, y cuando entran al tabernáculo de reunión, que no podían entrar ebrios. Así quiere decir con esto que eso fue un estatuto que Dios declaró sobre ellos y era un estatuto perpetuo. Pero este no es el único. Porque también Levítico 16, verso 32 al 34 dice: para la expiación del sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo, el tabernáculo de reunión, también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo. Para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Así que otra vez vemos, ¿verdad?, lo que Dios hizo. Así que lo que concierne a las preguntas de nuestra hermana Rebeca, que eran sobre preceptos, decretos y estatutos, pues podemos ver ahí esas tres partes, que todo viene aplicado a un orden de servicio, a un orden de seguir reglas, a un orden de seguir la ley, órdenes de Dios que perpetuas, complejas en sí, pero que deben de acatarse conforme a como Dios ha indicado que se haga. Y la última pregunta, que eran tres, viene de parte del hermano Roberto. La pregunta del hermano Roberto era: ¿por qué el mundo celebra la muerte del Señor por un solo día? Y esto es algo, ¿verdad?, que lo sabemos, y nosotros debemos de hacer la pregunta ¿por qué? Pero debemos hacer la pregunta más clara también: ¿por qué nosotros participamos de esto? ¿Por qué nosotros como cristianos permitimos que sea solamente una vez que lo hagamos? Bueno, la costumbre, ¿verdad?, de la humanidad, que ha desarrollado un sistema de vida que le da prioridades a las cosas o a los eventos, le da prioridad. Y estas prioridades, la mayor parte de las ocasiones, ha estado invertida en cuanto a su orden. Cuando nace un niño, ¿verdad?, pues seguro le celebramos el cumpleaños, y todos los años hacemos lo mismo, no está malo. El Día de las Madres hacemos lo mismo, y celebramos los días especiales, los eventos especiales los celebramos una vez al año. No hay problema con eso, no hay problema con eso. Pero vemos que todo esto está basado en la importancia que nosotros le brindamos y cómo reaccionamos a esto. Como por ejemplo, los eventos especiales los hemos dedicado un día, incluyendo el día del nacimiento, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo hace la comunidad, o sea, la humanidad completa, y nosotros hemos caído también en eso. ¿Por qué? Bueno, no sabemos, ¿verdad? Pero creo que es justo que nosotros sí dediquemos los días especiales y los celebremos. Pero nosotros como cristianos no debemos de entrar en ese sistema, y debemos estar más agradecidos. Mire lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Mire de la manera que nuestro Señor Jesucristo dio su vida, entregó su vida voluntariamente por el pecado de cada uno de nosotros. Mire, mis amados hermanos,
cómo, ¿verdad? Nosotros estamos celebrando, debemos de celebrar la Navidad, debemos celebrar la muerte, debemos celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y debemos de darle la prioridad correcta. No debemos, ¿verdad?, de hacerlo solamente una vez al año. Nosotros estamos en fiesta todo el tiempo y creo que es así. En los tiempos antiguos, antes, ¿verdad?, de la manera como se iba a la iglesia, pues se celebraba el día sábado, que era el día donde, ¿verdad?, pues es un día de descanso y todo, y muchas veces descansaban y honraban a Dios. Nosotros lo que debemos de hacer es que lo hacemos como lo que hicieron los apóstoles. Los apóstoles empezaron a que los cristianos deben de reunirse el día de resurrección, que es el domingo. Por eso es que el domingo para nosotros es ese día importante. El día domingo es de ir a la iglesia, de estar en el templo, de adorar, de glorificar al Señor, de entregarnos totalmente ese día, aunque en toda la semana lo hacemos, pero el domingo es un día que nadie debe de faltar al culto, que nadie debe buscar la excusa para quedarse en la casa, que nadie debe de buscar preparar su agenda, incluyendo el domingo, para hacer algo y no venir a la iglesia. Creo que todo cristiano debe estar en el templo todos los domingos, y no estamos todo el día, solamente 2-3 horas por mucho, así que debemos sacar ese tiempo de no faltar, que estar ahí todo el tiempo y celebrar el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo todos los domingos y toda la semana vivir en la mente de que Cristo murió por mí y resucitó por mí. Cristo murió y resucitó por mí. Cristo murió y resucitó por mí y me bendice todo el tiempo. Si el Señor lo bendice todo el tiempo, permitirle que usted pueda levantarse por la mañana y poder respirar, poder, ¿verdad?, gozar de una vida, pero hermano, Dios lo hace todo el tiempo. Si Dios escogiera de bendecirnos a nosotros como nosotros lo bendecimos a Él, fueran pocas las bendiciones que nosotros recibimos. Por cierto, estuviéramos necesitados todo el tiempo de la bendición de Dios, y creo, mis amados hermanos, que nuestro Señor nos bendice todo el tiempo. Así que debemos de dedicarle el tiempo especial al Señor del día de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo el tiempo debe estar gozoso, porque fue un evento que sucedió en la historia y fue algo que Dios envió para el beneficio de todos y cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor. Espero que estas preguntas se hayan contestado conforme, ¿verdad?, a que ustedes puedan aprender algo más de la palabra del Señor. Y le digo, sigan haciéndome preguntas. Vamos a hacer videos todo el tiempo para dedicarlos a esto. Creo que esto es una manera en la cual podemos aprender, y usted puede oírlo otra vez, porque ya que está grabado, pues puede oírlo de nuevo. Y si algo que no lo entendió bien, por favor, me da una llamadita y me deja saber, para que entonces así pueda, o si no, ponga comentarios. Cuando usted ve estos videos, usted puede poner su comentario en la parte de abajo y así yo puedo ver, y ahí puede hacer preguntas también en los comentarios. Haga en ese comentario, haga una pregunta también, o si usted quiere decir algo, amén, todo es aceptado ahí, ¿verdad?, que usted quiera poner de la palabra del Señor, o de algún, ¿verdad?, de alguna inquietud que tenga. Nuevamente, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Espero que este video sea de gran bendición para todos y cada uno de ustedes y toda la familia. Será hasta la próxima. Se despide usted de su pastor. Dios les bendiga. Amén.